Mentes en Movimiento y tengo aquí a mi muy buena amiga Adriana Peralta. Ella es experta en compliance y acompaña a consejos de administración, dueños, CEOs a proteger pues su legado y blindar sus organizaciones frente a riesgos legales, reputacionales y éticos que pueden comprometer no solo el negocio, sino el nombre de la familia y sus marcas. Tiene más de 20 años de experiencia liderando compliance y ética en corporativos tanto globales y hoy es una consultora, autora y conferencista internacional. Me encanta tener aquí el día de hoy a Adriana Peralta y pues nos vestimos de manteles largos porque vamos a hablar de este tema que es compliance tóxico, cuando el compliance se vuelve papel. Entonces creo que va a estar súper interesante. Platícame, Adriana, ¿qué opinas de este tema? Primero, agradecidísima por la invitación. Gracias por hacer del compliance que resuene a diferentes latitudes. Creo que compliance ya se ha salido de las aulas de la cátedra jurídica, incluso te diré de la cátedra de empresas globales, para hoy más que nunca volcarse al negocio familiar, al emprendimiento, a esta agilidad y hablar de cumplir en un tema y en un verbo general. ¿Qué opino de este tópico que has convocado? Me parece urgente hablar hoy de este compliance. Quizás tendremos que hablar de qué es compliance, pero bueno, para efectos prácticos, lo tóxico, porque sí que lo hay, porque hoy más que nunca también nos preocupa el qué dicen de nosotros, no solo qué pienso de mí. Entonces, temazo, me encanta que lo podamos platicar. Y me encanta que lo comentes esta parte de qué es compliance. Y me gustaría que pues iniciáramos un poquito con cátedra mínima para que nos pongamos en el mismo nivel todos, porque evidentemente pues tenemos una experta en compliance, la gente no sabemos tanto de qué es y a veces suena lejano en las empresas, como, ay, ve con compliance y casi casi es, híjole, ve porque ya te metiste en un problema, ¿no? O ve Exacto. porque, híjole, ya la regué y me van a regañar, ¿no? Porque a veces ese es el mal pensar de la gente mortal que no estamos en compliance de lo que es compliance, ¿no? Pero platícanos un poquito en resumidas cuentas qué es y qué no es. Sí, de forma breve, bueno, diré que es una obligación. O sea, esto no nació con ganas de vernos más bonitos, de que fuera decorativo. Esto vino como una obligación de ley. Nació en Estados Unidos en el año 77 y la idea o la premisa original es evitar a toda costa actos de corrupción. Sí, o sea, que las empresas no estén dando sobornos, mordiditas, regalos, o pagos de facilitación, como suena tan fino y elegante, para que se Y agilice. regalitos de más de cierta cantidad de dinero que podrían verse un soborno, ¿no? Correcto, pero y además espera, información, porque no nada más es un tema que sí es el regalo, la comidita y el chupe, pero además información. A veces lo más valioso es lo intangible, en este caso la ayuda, el pásame el CD de tu bendición que yo aquí le doy trabajo, o sea, estos conceptos le llaman en Estados Unidos el anything of value, cualquier cosa de valor. Entonces, ahí empieza compliance para decirle a los empresarios y empresarias, ojo, debes tener un sistema adentro de tu empresa para que nadie cometa un acto de corrupción. Pues por Dios, históricamente, ¿quién va a decir, ay, sí soy corrupto? Pues nadie. Entonces, en esos momentos, 80 principios, la gente dijo, esto suena bonito, suena fancy, pero aquí no aplica porque nos portamos de lo más bien. A los pocos años empiezan las primeras investigaciones, multas millonarias, casos de Enron, so on and so forth, y bueno, pues resulta que compliance sí era necesario y compliance debía articularse en las empresas. Hoy en día hablar de compliance es hablar de integridad en el negocio en general, hacer lo correcto, cumplir la ley, pero además hay un toquecito adicional. Hablar de compliance es hablar de ética, que no todo lo legal es ético, ni lo ético a veces es legal. De aquí que venga el tema de toda la discusión. Me encanta que digas esta parte, ¿no? Y no todo lo ético es legal, como así no todo lo legal es justo y no todo lo justo es legal, ¿no? Porque que tendemos a pensar esta temática de la justicia y la legalidad como si fueran equiparables,
Cuando, pues, depende un contexto histórico, depende el proceso en el que estemos y depende la industria, porque inclusive lo que puede entrar en compliance en una industria puede que no entre en otra. Me pasó en farmacéutica, donde el compliance es sumamente estricto, y cuando me cambié a otra industria un poco más laxa, que era la de agroquímicos, era un poco más laxa, no era tan, ¿cómo se llama?, estricta en varios puntos. Pero me gustaría también platicarte sobre el tema de, a ver, hablemos de economía de la corrupción, porque es una realidad, ¿no? O sea, veamos, la corrupción existe porque hay incentivos para que exista. Punto. O sea, y esos incentivos, para que la teoría te dice, tienen que ser mayores que el costo de que te cachen. O sea, esa es la combinación particular dentro de este proceso llamado economía de la corrupción teórico. No estoy hablando en temáticas de compliance. Lo implemento al tema de compliance, evidentemente, pues la gente es muy buena onda consigo misma. La gente no va a decir, yo soy corrupta. La gente no va a decir, yo soy mala. La gente no lo va a decir y a veces ni siquiera lo va dar el justo valor a eso, va a pensar que está haciendo las cosas bien, estoy haciendo las cosas bien por mi familia, etcétera. Me gustaría poder platicar también sobre cuando el código de ética en realidad funciona solamente como un escudo para la empresa en lugar de una guía para el talento, porque pasa, o sea, simplemente es este tema de, ay, bueno, pues no se puede porque me van a denunciar o no se puede por eso, en vez de guiar al talento a que tenga pensamiento crítico, que creo que esa es la labor del compliance, el que tú puedas dar ese, ¿cómo se llama? Por así decirlo, sentido común, pero el sentido Sí. común de la empresa y el sentido común de compliance, que puede ser distinto a tu sentido común, ¿no? Absolutamente, y creo que tendríamos que revisitar para hablar de esta economía de corrupción, hablar de estos sistemas y hablar de esta parte lúdica donde se ve en papel muy bonito, decir de dónde viene esta parte del sistema. Creo que, bueno, han surgido diferentes leyes a través de la historia del 77 a la fecha. México no se queda para nada atrás. Tenemos un marco regulatorio muy muy iba a decir eficiente, no lo sé, más bien muy bien estructurado, no muy bien estructurado, muy claro, y nos dice qué es. Pero voy a referenciar una ley que a mí me encanta porque es la que tiene quizás mucho más el andamiaje del sistema, y es la Ley Sapin II de Francia. Y nos dice que para efectos funciona hoy para cualquier compañía, y es desde, pues conoce cuáles son tus obligaciones empresa. Si eres farmacéutica, no nada más es el proceso de la fabricación, sino además también un concepto de venta. En términos de costo, en términos de cadena fría, en términos de producto y además del paciente. Entonces, tienes todo un ecosistema de cumplimiento lineal y además muy estricto, como bien lo has dicho. Dejando de lado el tema de marketing con los médicos y hospitales, que esos son siempre otros 20 pesos que no vamos a tocar ahorita. Pero hablando en términos de, primero, ¿qué te aplica? ¿Cuál es la ley? Y segundo, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo está inmerso en tu compañía? Porque por acá puede decir la ley, puedo decirles un ejemplo, artículo 25 de la Ley General. No es una clase, no, o sea, no es un tema legal, no quiero que suene como de hueva, este, pero dice Pero ahí, para que los que quieran ver, pues ahí lo ven y les nos comentan, ¿saben qué? Ya lo vi y aquí está, ¿no? eso me encanta. El artículo 25 de la Ley General dice, cuando vayas a contratar a alguien, nuevo ingreso a tu empresa, debes analizar antecedentes para que no tenga impacto en tu integridad del negocio. Claro. O sea, tenemos ya no eso de el polígrafo, que la no antecedentes de penales, eso es ya más pasada historia. Bueno, entonces, ¿cómo lo meto al negocio? Ah, pues, ¿qué te parece si cuando abro una vacante, también hago una prueba de confiabilidad? De estas que se Como usan una ahorita, Milot, por ejemplo. por ejemplo, una Midot o una Verify, bueno, ya hay muchas. Bueno, perfecto, bruto. Entonces, ya metí lo que la ley me pide a un proceso. Y después capacito a la gente, porque esto no es intuitivo. Y les cuento, voy a decir ahora recursos humanos, reclutamiento. ¿Por qué hacemos esta prueba? ¿De dónde viene? Ah, pues resulta que somos responsables de que quien traemos a la familia cumpla, tenga antecedentes, taca, taca. Ah, perfecto. Después de eso pasará un tiempo y vamos a auditarlo. Saquemos al azar 10 nuevos contratados.
cuántos pasaron la prueba, cuántos se hicieron y cómo quedó documentado. En caso de que alguien que esté vigilando este tema o viva un proceso de reclutamiento de alguna anomalía, llámenos al 01800 línea de ayuda para que investiguemos. Es decir, Asterisco 22, así como en Televisa, asterisco, guión en ¿no? español. Entonces, siempre que se investigue, pues se aplican alguna acción si es que hubo un incumplimiento. Y eso es compliance. Entonces, Interesante de lo que dices, perdón por interrumpirte, no, pero venga, ese es un por café muy ejemplo, rico. me llama la atención que hace poco estábamos implementando un proyecto ahí precisamente de reclutamiento en una empresa y estábamos detectando en qué estaban fallando en ciertas áreas de compliance o en las áreas de reclutamiento. O sea, no compliance per se, porque yo no me dedico a eso, sino lo que te dice la ley versus lo que estaban haciendo, ¿no? Y lo que observábamos es que esta empresa estaba solicitando precisamente carta de no antecedentes penales. Y nosotros nos fuimos a la Constitución y a la Suprema Corte de Justicia, que recientemente creo que en el 2020, 2019, por Sí, ahí, sí, sí. pues dicen que no podemos pedir carta de no antecedentes penales por ser violatorio a los derechos humanos, lo cual tiene razón. O sea, si lo observamos es cómo voy a pedir una carta de antecedentes penales violentando a la persona que pueda reinsertarse, ¿no? Lo entiendo en papel, pero ahora pongámoslo en el hecho de que quizás es una empresa que se dedica a la atención de personas que fueron violentadas en temáticas de violencia sexual, violencia, cualquier tipo de violencia, ¿no? Y quizás estoy metiendo en el proceso o a la organización a una persona que tiene este antecedente. ¿Cómo entras en compliance? ¿Cómo desarrollas esto para no estar en sí violando lo que te dice la ley, ¿no? En México, pero sí cumplir con los puntos que te dice la organización internacional que se tienen que hacer, porque en Estados Unidos sí hay, por ejemplo, ay, no sé cómo se dice, un buró de personas Ujú. que son Entiendo. violentadoras, ¿no? Entonces, simplemente no es que se hace antecedentes penales, se revisa el buró de personas que violentan. Pero en México no está ese proceso como en Estados Unidos tan sencillo. Entonces, es cómo replicarlo para estar en este proceso. Y es lo que hicimos en la empresa, es cómo desarrollar, pues, quizás evaluaciones como bien lo dices, o evaluaciones quizás psicométricas, evaluaciones que te den un Correcto. poquito de carne, pero no el papel per se que como lo comentas, de una carta de no antecedentes penales como lo harían antes, ¿no? Correcto, porque finalmente lo que se intenta con ello es que la gestión y la administración del talento no nada más forme parte de un buen reclutamiento, sino de los primeros 90 días dentro, con objetivos, retroalimentación, herramientas, y que digo infalible porque digo, si se hace bien es infalible, es la evaluación de desempeño. Hoy, Cierto. lamentablemente, los negocios todavía no están ahí en la evaluación de desempeño. Entonces, volviendo un poco al tema de este compliance, pues sí, esto es compliance. Finalmente es el cómo el requerimiento legal yo lo meto en el negocio y lo hago parte del ecosistema operativo. Si yo lo genero como un checklist de formato A, sí, formato B, sí, formato C, mala noticia, no se vuelve parte de la cultura. Y lo que no es parte de tu cultura se usa a veces y a veces no. Y cuando hay prisa, compliance estorba. Cuando hay necesidad de vender, luego lo hacemos. Claro, o sea, porque el compliance, a ver, es como esa es la típica regla de más velocidad va a haber menos calidad, siempre. O sea, ¿por qué? Porque vas a estar menos atento a los errores. Y compliance sería como este departamento de calidad legal que está pendiente de que estemos en la norma, pero en una norma que nos protege a todos, porque si no estamos en ese proceso, pues podemos llegar a tener una denuncia legal, inclusive no solamente contra la empresa, sino a nosotros como personas, como directivos, ¿no? Un Claro. punto que me gustaría, ay, ya se fue, como dice Lolita, ¿no? Pero Un punto que me gustaría tocar, que creo que es vital para la gente y la audiencia, es la diferencia, cómo podría detectar recursos humanos la diferencia entre el cumplimiento real y un compliance tóxico, por ejemplo. O sea, ¿cómo lo podrías definir para que, hay cuenta, la audiencia de recursos humanos tenga un pequeño checklist y diga, ah, ok,
estoy en cumplimiento bien, o estoy en un compliance tóxico que simplemente está desarrollando un proceso y alentando procesos, porque a veces sí existe un compliance tóxico que en vez de eficientizar el proceso lo alenta, pero lo alenta sin motivo. O sea, lo alenta simplemente porque ahí está, ¿no? Absolutamente. A mí me parece que hay una palabrita que le podría adjuntar a la parte tóxica o que quizás sea parte del génesis y se llame el miedo. Cuando compliance vive alrededor del miedo, los seres humanos, y mucho en América Latina, solemos de forma a veces infantil y otras maneras hasta divertida de sortear la vida respecto de la suerte. Ejemplo, oye, ¿reservaste la habitación de hotel para donde vamos? No, pero seguro encontramos algo. Y hablando como algo súper simple, o sea, es decir, un viaje, una vacación, algo así. Hasta incluso el caso típico de, oye, ¿tienes seguro de gastos médicos? No, pero nunca me he enfermado. Dios está conmigo, todo me acompaña. Entonces, sorteamos esta parte de la suerte, perdón la redundancia, como algo que nos fortalece. Acto contrario, mundo contrario, es el miedo. Si en una organización lo primero que haces llegando a esta empresa te dicen, mira, esto no está escrito en ningún lugar, pero cuando te llega un correo de don fulanito de tal, aguas, aguas porque tienes que Ahí respirar. sí es problema, ¿no? Ahí sí es problema. Y cuentan las historias, porque Radio Pasillo tiene una vida propia. Se genera y se multiplica y se dice, Radio Pasillo cuenta que hubo una persona que no contestó el correo. Era el talentosísimo que el mundo esperaba y lo corrieron al día siguiente. Entonces tengo que pero donde estés, baño, cama, dormido, caminando, sonámbulo, me da igual. Tú contestas el correo. Entonces, vivir en una organización bajo el miedo es el terreno más fértil para generar un compliance tóxico, porque entonces el compliance tóxico se verá como aquel compliance de papel. Como decías tú bien, un código de ética con 50 valores, porque eso sí nos encanta, valores todos, la humanidad, la equidad, los perros, los gatos, o sea, todo, pero cuando ya te das cuenta que, así de simple, que el director o directora general a su chofer lo trata como un trapo. Que falta el respeto, es más, que tienen niveles y jerarquías. Yo me acuerdo de una, no importa dónde en mundos lejanos, pero esta persona, aparte es una mujer de 10 de primera en términos técnicos, divina, pero en términos personales, yo me acuerdo que era, tienes 2 minutos, pasa, pero O sea, 2 tenía minutos. deficiencia, digamos que era muy inteligente intelectualmente y profesionalmente, pero tenía amplias deficiencias sociales, ¿no? O sea, Me cómo encanta. comunicarse. Qué bello lo has dicho. Así 2 minutos y ya estás tarde. No, pues taca, 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 taca. ¿Quién es? ¿Quién dijo eso? Y si era un nivel directivo hacia arriba, sí lo escucho, si no es pueblo para mí. Y era ¿Así? directora de recursos humanos. Es el pueblo, decía, es el pueblo, yo no pierdo el tiempo con el pueblo. Para eso Entonces, tengo a mis súbditos que hablan con el pueblo, básicamente. Entonces, toda esta parte del miedo, que me parece que el miedo se fomenta en gran medida cuando nuestros liderazgos han sido acostumbrados, esta capa de líder se ha forjado primero por horas de vuelo y no necesariamente por expertise. Claro. 2, porque ya me gané la promoción. No, no, no di el desempeño, pero ya me lo gané. 3, las falsas lealtades. De esto México está plagado en las organizaciones. Oye, ¿por qué no corren a fulano, sutana, que es malísimo? Me cuida la espalda. Yo no voy a una reunión, pero va esta persona y es como un Rottweiler. O sea, él atento, ella atenta, me manda mensajitos. Entonces, este tipo de prácticas alimentan de manera natural, primero, esta ausencia de liderazgo, ergo a un compliance absolutamente tóxico. Y creo que también cuando la organización ve a los que ejercen el compliance como enemigos en vez de este partner, ¿no? Porque creo que a veces este miedo dice, híjole, el enemigo es compliance porque nos va a cachar y yo te estoy protegiendo. Entonces, si tú vas en mi contra, no vas a tener quien te cubra las espaldas, ¿no? Esta parte de compadrazgos que ocurre y que
yo creo que la base es olvidar que los intereses que nos interesa cubrir son los de la organización, no son los de individuos de la organización, sino de los de la organización misma, ¿no? Entonces creo que ahí es cuando olvidamos que trabajamos para una organización y no para un jefe o no para un lateral. Creo que ahí es donde a veces olvidamos cuando reportar inclusive temáticas que se están violando compliance y que están afectando a la organización. Yo tenía un cliente, fíjate, que se detectó, empezamos a revisar los datos y el tema, y fíjate que vimos también la parte de marketing porque no estaba cuadrando algunos temas, hablando de reporteo, y de repente yo veo los números y me cuadra un número. O sea, decía y yo soy economista, entonces pensarás que soy obsesivo con los números, decía, o sea, no hay algo que no cuadra. Pues me metí hasta la cocina, como dicen, y detectamos que en esta empresa se había reportado, le platico a la audiencia, de cuenta, una cosa es venta y otra cosa es market share, ¿no? El market share es lo que le robas a tu cliente, a tu competencia de la participación del mercado, por así decirlo. ¿Cómo te divides el pastel? ¿Cómo te Exacto. dice el pastel? Entonces, en esta empresa habían dicho que habían crecido de market share con un crecimiento en ventas de, no sé, de un porcentaje. Pero cuando lo detectamos, ellos habían olvidado poner en el número ellos habían supuesto que el mercado se mantenía constante. Entonces, al suponer que el mercado se mantiene en el mismo tamaño, pues sí, habían crecido en el market share, pero cuando metimos a la data que el mercado sí creció, resulta que ellos habían perdido bastante participación de mercado por una mala cuantificación en su dato, ¿no? Cuando vimos eso, evidentemente yo pude ver a la gente con ojos de pánico, porque habían cometido varios temas de compliance, porque habían reportado ganancias de participación de mercado que no eran reales, ¿no? Entonces, cuando yo lo veo, yo digo, híjole, no hay de otra, tenemos que decirlo. O sea, y es hasta las últimas consecuencias, porque si nosotros como consultora no lo decimos, nosotros nos metemos en problemas y también metemos en problemas a una línea pues grande. Pues ya lo comunicamos y evidentemente pues entró compliance y compliance empezó a detectar qué era lo que había ocurrido, ¿no? O sea, dónde estaba el error, por qué había pasado, a quién se le pasó el dato, quién había firmado para poder comunicar a los stockholders, porque es una investigación mucho más a profundidad de lo que puede ocurrir simplemente en un error. El error se comunicó hacia afuera, que ese fue el problema, ¿no? Que es donde yo digo, cuando tú te agarras de compliance como un aliado, compliance te cubre. Cuando tú le ocultas, me acuerdo muy bien lo que me dijo la directora de compliance en ese tiempo a mí y al equipo que yo estaba apoyando como consultor. Lo que primero que dijo es, necesito que me digan la información porque a partir de ahí puedo apoyarles, pero si yo recibo los golpes, vamos a ir contra ustedes. O sea, si yo recibo los golpes de que ocultaron información, se va hacia es tu culpa, porque tú no la diste. Digo, qué interesante que esa fue la primera vez que vi a un compliance que te lo dice tal cual. O sea, necesito que me ayudes para que te ayude. O sea, no es que te quiera detectar errores. No en mi caso, hablaba a mi cliente, ¿verdad? Es hablan la información, pero creo que lo que tú dices es bien importante, Adriana. Si tenemos una cultura de miedo, ¿cómo nos abrimos con compliance? Porque regularmente nos fomentan como compliance es el coco, ¿no? Así como nos decían de chiquitos, o es esta persona mala, ¿no? Y no, o sea, compliance es tu aliado estratégico para cumplimiento y a veces es mejor prevenir y preguntar, ¿no? Absolutamente, y me encanta este caso que nos compartes, porque pues, son los casos que permiten darle vida, piecitos y manitas a compliance. Yo te diría, cuando hay errores de este tipo de apreciación donde el pastel creció, se dijo: "El pastel quedó que pesaba 2 kilos". No, el pastel pesa 5 y de hecho, aunque vendimos más, pues la oportunidad de mercado fue menor porque no llegamos al market share. Bueno, y al final del día estos números siempre se repercuten para tema de inversiones. Pero al final, desde compliance, lo ideal es siempre, y esto es un tip que yo les paso, no vayamos por favor al árbol, vayamos al bosque. ¿Qué significa?
podemos irnos hacia el por qué esta persona que mandó, perdón que utilice el ejemplo, pero me encantó. El market share diciendo que se mantuvo, que el mercado se mantuvo, es una assumption. ¿De dónde sacó esta assumption? Pues resulta que la causa raíz, y ahí es donde debemos entrar los que hacemos compliance. La causa raíz fue, voy a inventármela ahorita yo, es que el protocolo de reporte no tiene la variable del crecimiento del market share. Ahí no No la entraste en mapea. compliance, fue un tema que el protocolo está mal. Está mal. Entonces, si está mal el protocolo, y voy a dar otro ejemplo, queriendo hacer como una alegoría a esto, para hablar de lo que es ya compliance en cómo se vive. Vamos a imaginarnos una carretera. Control interno, que es en teoría la primera línea con la que sale un negocio. Control interno va a construir la carretera y va a marcar la perfecta, que si asfaltada, que si curvas aperaltadas, perfecto. Y luego llega compliance y va a decir, oye, tu carretera está muy chula, pero te tengo una noticia. Los que van a manejar esta carretera deben hacerlo solo 80 kilómetros por hora, deben tener una licencia de conductor vigente y deben usar lentes de sol. No inventos, ¿no? Entonces, Que no se compliance lo quemen que los va ojos, ¿verdad? A que no se quemen los ojos. O sea, para que no se quemen los ojos. Entonces, lo que va a hacer compliance es capacitar a través de la instrumentación de un control que se llama el protocolo de manejo de la carretera A. Y va a decir, para manejar el protocolo de esta carretera pues, se requiere los lentes de sol, la licencia y tacatá. Y vamos a capacitar a todo mundo para que cuando vayan a esta carretera no haya problemas. Va a pasar un tiempo y va a llegar a auditoría. Y va a decir, a ver, pásenme este protocolo. Es más, voy a revisar el asfalto que tiene la carretera. Entonces, auditoría vendrá a validar lo que hizo control interno y lo bien o mal que educamos y que medimos los controles en compliance, para entonces dar hallazgos y recomendaciones y se volverá con control interno. Oye, ponle una pulgada más porque el grosor es Monterrey, hace mucho calor. Ponle esto, está lloviendo mucho en Ciudad de México. Y a ti, compliance, pues, ¿qué crees? La gente te entendió la mitad. De hecho, dice que podían entrar en patinetas. Entonces, hace falta el control. Es el ecosistema del control en una organización. ¿Cuál es nuestro pecado por los que hacemos cualquiera de estas tres líneas de defensa? Hoy hablando solo de compliance, que nos ponemos la cachucha de policía. Ese no es nuestro sombrero. Pero también hay que decir algo aquí mucho más profundo. El tema del ego y el poder es una droga maldita. Siéntate en una silla donde tu voz es autoridad. Te pagan además por eso, porque no es gratis, te pagan. Y además vienen altos jerarcas en una sociedad donde el organigrama mata todo. Y viene el líder y te dice, o la líder suprema te dice, lo que diga compliance hacemos. No manches, perdóname. ¿Quién es va a decir que? orgásmico, suena bien feo, pero o sea, Pero, es que claro, es un placer, es como comer ¿estás de acuerdo? chocolate. Bueno, entonces compliance en esa omnipresencia y omnipoder y todo, dice, no me huele bien, vamos a hacer una investigación. ¡Vámonos! Y Entonces, se vuelve como la Santa Inquisición, ¿no? O sea, ya parece así como con conos blancos, así de Ku Klux ¿lo Klan, imaginaste así? Sí, es sí. que sí, hijo, es que sí. Entonces, variablemente, a ver, somos humanos. O sea, te dan esa silla el poder delicioso, sí, totalmente placentero. Y entonces, lejos de decir, déjame ir a la carretera y ver si la licencia deja. No, tráiganme a 3 conductores y pues vamos a investigarlos, entrevistarlos, carearlos y se van mañana. Y Y que se publique. aparte vamos a manipularlos mentalmente para que sufran, le vamos a poner aquí los, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó, lo dijiste tú, el que te ayuda, mide Al polígrafo, con le un vamos a poner polígrafo. polígrafo, les vamos a preguntar de su vida personal para ver si echaron mentiras y de ahí pues ya los corremos, casi, casi, ¿no? O sea, digo, no digo que yo lo quiera hacer, pero así es como se observa a veces mucha gente de compliance y dice, oye, espérate, o sea, no se trata de tener una casa de los famosos en tu empresa, ¿no? O sea, se trata Sí, de generar soluciones. claro, Aparte me imagino casi, casi a compliance como Galilea Montijo diciéndole que si se van a salir o no. Me explico, o sea, este tema de la casa de los famosos, dice, espérate, no va por ahí, es mucho no va. más.
profundo. Por supuesto, y entonces el rol de compliance, y te lo dice alguien que fue con 21 años compliance officer. O sea, yo estuve en varias compañías a cargo de esto, de este rol, digamos, incluso con varios países a mi cargo. Vamos, y estuve en esa silla. No, no, cuando te digo yo, hice el rol, no es que digas, ay, la madre Teresa Calcuta. No, no, yo hice ese papel. O sea, lo de tráiganlo. Sí, perdón, me disculpo con todo el mundo, pero sí, más de un momento lo hice. Porque humanos. Bueno, Porque eres humana, o sea, pasa, claro, vamos a claro regarla. pasa. Entonces, pero bueno, volviendo al punto que bien señalabas, el llamar a compliance para la defensa, llamar a compliance para la prevención, para el encontrar genuinamente la forma en la que llegues a remediar. Yo les diría, ahí es justamente una evidencia de un compliance no tóxico. Punto uno, donde compliance no es el control ni el policía. Y voy a contar algo. Hoy tenemos requerimientos vastos en marco jurídico aplicable a compliance, como es la prevención del lavado de dinero. Pues ahí ves al bendito compliance officer haciendo los informes a la UIF. Entonces, si tú te vuelves el control en tu persona, en tu ser, no hay forma de que te generes como un grado de expertise de un consultor y guía interna, porque tienes un compromiso, porque hay un conflicto de entonces, compliance officers, por favor, que nos escuchen, por favor, no sean el control, habiliten a alguien. Sé que nos gusta la cachucha del policía, pero no nos suma en la conversación de la prevención, porque la gente va a venir solamente a chillar. Me equivoqué, ayúdame, en lugar de decir, te invito como partner, que tú bien lo señalabas, Osvaldo. Vente a esta reunión, te queremos contar un proyecto que traemos entre manos y que nos gustaría saber si la carretera va a llevar 3 curvas, 4 o 5. Y tú como compliance vas a ver eso y me vas a ayudar antes de que alguien choque. Ese es el sueño de compliance, queridos. Me encanta escuchar que sí existen personas que, pues, uno, la admisión de que hemos pasado por ese proceso en el que el poder pudo haber sido delicioso, pues nos hace humanos, o sea, aprendemos de los errores y si aprendimos es porque detectamos que esa no es la forma, punto. O sea, no es como siempre fuimos perfectos y por eso mágicamente por osmosis pusimos nuestra mano en el libro y pasó por nuestras venas. Pues no, o sea, va más allá y la tienes que regar, te tienes que topar con pared, tienes que ver problemas, tienes que ver procesos y eso ayuda a tener pues este tema de punto. Y creo que lo que me dices me recuerda mucho, no sé si te acuerdes de este juego que se llama Mafia, donde están los lobos y los humanos y donde tienes que identificar ese lobo, pero los lobos no dicen Y quiénes la son. niña, y la bruja, me encanta el juego. Me pareciera que pues así es compliance a veces, es este tema donde está, cuando quieres jugarle al policía, pues quizás vas a estar golpeando a alguien que no era lobo, ¿no? O quizás vas a meter a la cárcel al que era humano y vas a empezar a desarrollar procesos erróneos dentro de la organización. Creo que un Totalmente. tema que me gustaría tocar también es el tema de congruencia ética de los líderes. O sea, creo que a veces le comentaba yo ayer a José Roberto Ruiz, tuvimos una sesión del podcast y le decía, hay un gran error en mi opinión, o sea, quizás ahí, Adriana, siéntete con toda libertad de decirme, Osval, estás mal, o siéntete con toda libertad de decirme, Osval, estás bien, de, de colgar en la organización los valores de la empresa sin explicar la jerarquización de los mismos. Entonces, lo que yo le decía también a José Roberto es, a ver, yo creo que en vez de poner valores, deberíamos de poner jerarquizadores de tomadores de decisión, porque vamos a enfrentarnos a dilemas éticos. ¿Y qué quiere decir eso? Habrá veces, y repito el ejemplo para verlo con Adriana, a veces en el que te tomas con un problema en el que pongamos que calidad y tiempo de entrega son los valores de la empresa, vamos a poner. Pero habrá veces donde si entregas a tiempo, no lo vas a poder entregar con la calidad al 100%. Pero si lo entregas con la calidad al 100%, quizás lo vas a entregar tarde. Entonces, se enfrentan a esta realidad nuestros queridos humanos en la organización
y no saben tomar decisiones si no conocen los jerarquizadores de valores de la organización, donde tú le puedas decir al colaborador, oye, ¿sabes qué? En esta organización, nuestro jerarquizador de valor, que el tiempo de entrega, la calidad es más importante que el tiempo de entrega. Ah, ok. Entonces ya nuestros queridos hombres de producción y mujeres de producción van a saber, ok, cuando nos enfrentamos a este dilema ético, eso es lo que tenemos que hacer, porque conozco el jerarquizador y conozco cómo piensa la organización. Pero a veces como compliance o como recursos humanos, porque yo creo que compliance es parte de la cultura organizacional, no nos, no nos preocupamos es cómo tomar decisiones, les damos como esta información enorme de, mira, aquí están los valores y apréndetelos. Y más te vale que te los aprendas porque me voy a enojar si no te lo sabes. Van a tener un examen mañana, ¿no? Porque así somos los de recursos humanos. Nos encantan los exámenes, ¿no? Y resulta que no los enseñamos a aplicarlos, ¿no? Y ahí es donde creo que pues empiezan las disonancias porque vemos líderes que no son congruentes, pero no necesariamente es que no sean congruentes, son congruentes con ellos mismos, pero no con la jerarquización de valores que la organización misma pues debería de estar poniendo. No sé qué opinas. Me encanta lo que propones porque me parece que es una solución muy plausible para un dilema ético. Jerarquiza, por ejemplo, yo diría la vida antes que cualquier cosa. La vida siempre. Después, seguridad. La seguridad ante todo. Es calidad ante todo. Te digo la verdad, es que a veces ninguno de los tres es antes que otra cosa. Porque todo depende de una circunstancia. Esa es Claro. la realidad. Me encantaría decir que aquí todo calidad al 100, pero incluso puede haber clientes que te dicen, mira, sé que viene medio mal, pero mándamelo y lo corregimos mañana, pero mándamelo ya, Porque ya lo tomó la decisión, el cliente porque tomó ya, esa decisión. me urge tal. Creo que hay algo que nos está doliendo para el tema de la congruencia con el liderazgo y se llama la autonomía, la autogestión. Claro. El gran problema de los seres humanos hoy en general es que queremos para todo la reglita de, pero ¿qué es primero, qué es después y qué le sigue? Y sé que esto nace mucho de esta generación que ha crecido y nacido con mucha información, Osvaldo. Porque hoy te duele algo y está TikTok que te va a dar 50 referencias de médicos y doctoras que se escuchan, perdóname que te diga esto, pero premios Nobeles. Ah, Que igual, Y LinkedIn no se diga. Todos pues, tenemos el Premio Nobel de la Paz y nos ganamos. O sea, pero todos. Eso luego lo chismeamos de lo que estamos viendo ahorita. Pero además, y te vas a ChatGPT o al que quieras y le preguntas, ¿qué tengo? Adelante con mis estudios de sangre y te dice todo. Entonces, o hoy, sea, ChatGPT aparte supuestamente es muy inteligente, digo, supuestamente porque bueno, bueno, entonces hoy parecería que estamos enfrentándonos entonces a un mundo que tiene miedo de tomar decisiones, que tiene miedo a equivocarse. Y dicen por ahí que el que obedece nunca se equivoca. Entonces, apagan acá arriba el switch. Lo que usted diga, jefe, yo hago. Porque a mí ya me dijeron que si obedezco no me equivoco. ¿Y dónde viene la autonomía? Inexistente. ¿Y dónde viene la revisión de este dilema? Que me encanta que lo hayas puesto como para jerarquizar, pero es que espérate, es que eso no sé cuándo lo veamos, porque el punto es tomar una decisión informada o medianamente informada. Nos da terror, urge todo para mañana y falta además algo adicional. No medimos los impactos. Cuando tenemos un dilema enfrente, no solamente es cómo lo resuelvo rápido, sino a quién hago menos daño. ¿Cuál es el impacto de mi decisión? Si yo voy a aceptar mañana este contrato de venta al gobierno porque me da lo mismo, porque la licitación es adjudicación directa, nada más revisa. De entrada, no te vayas con la que van a ingresar. No es por así vas a poder sostener esto. ¿Y qué compromiso estás adquiriendo con ello? ¿Vas a poder pagar esto? No en económicamente, lo que sigue, ¿cuál es el impacto mediático? ¿Qué va a decir tu gente de ti? ¿Cómo vas a ser visto tú mañana como director o directiva? Porque ahora estamos viendo noticias, ¿eh? Excuse me. CEOs de big compañías están yendo porque tenían amantes. Sí, ah, ese, líder. bueno ese chisme. Era una persona que le reportaba directamente a él.
Claro, fíjate que Eh, de ese tema de compliance, a mí me llamaba la atención porque se me vinieron encima varias personas cuando publiqué mi opinión sobre el tema. Y yo decía, esta a mí no me importa su vida personal. O sea, su vida personal puede tener su amante, o sea, ojo, mucha gente va a estar en contra de eso, o sea, pero es su vida personal, o sea, yo no me meto en eso. Tengo un problema en que su amante sea su directora de recursos humanos porque tiene un grave conflicto de interés. O sea, ese es mi problema. Y ya cuando la ujú. gente lo empieza a ver de esa forma, claro, compliance cobra sentido. O sea, creo que ese caso tan mediático nos dice todos los problemas de compliance que puede haber. Por supuesto, y tenemos ahora Nestlé también, y tenemos Nu, o sea, ya hay tantos casos, lamentablemente, donde el gran CEO de Nestlé sale, una persona con gran trayectoria, muy conocido para quienes colaboramos en algún momento con Nestlé, una persona, vamos, de esta gente con gran notoriedad, y públicamente se ha dicho, esto no es un chisme, públicamente se ha dicho que sale de la organización por habérsele descubierto una relación amorosa con alguien que reportaba a él. Entonces, bueno, volviendo un poco como al tema, creo que ya me estoy yendo más hacia el bosque, no al árbol. Sí, compliance intenta genuinamente generar este sistema de gestión donde hacer lo correcto, uno, no sea por imposición del miedo. O sea, please no. La otra, hagamos niños grandes, y digo con ello adultos, porque a veces el liderazgo, no sé si tú con toda la experiencia que tienes en capital humano, te das cuenta que hoy muchos de los líderes para estas generaciones nuevas les hablan como hijos y no como reportes directos. Yo tengo un tema con eso, aquí entre tú y yo y entre todos, pues hablamos ya de compliance. Cuando hablamos ya de conflictos de interés, de temas de fraudes y demás, la primera respuesta es, me defraudó, me vio la cara a mí, yo su jefa que tanto cariño le di. Yo, me estás hablando como su mamá. O sea, de entrada es en el interés de la compañía. Entonces, no estamos generando gente autónoma. Ese es el gran problema. Fíjate que me recuerda, voy a dar un ejemplo quizás un poco más, pues, terrenal o espiritual, tal vez. O sea, me recuerda a las relaciones que, no sé si recuerdes a esta, se me olvidó el nombre, pero salía con este Héctor Suárez Gómez y Chabelita. Salía Chabelita, esta mujer que va Sí, con sí. el sacerdote, ¿no? Y Ah, le dice toda una problemática para ver si eso es pecado, ¿no? Y ver todo lo que tiene que hacer para, pues, para pedir el perdón. Y creo que eso pasa con las nuevas generaciones, que casi, casi te piden permiso para ir al baño, ¿no? O sea, y lo estoy diciendo de una manera muy burda de, no, pues, o sea, no me lo tienes que pedir. Así como cuando el pastor, y hablando de religiones cristianas, yo soy cristiano, cuando mm, existe una relación tan codependiente con el pastor o con el sacerdote o con el líder espiritual, en el que piden permiso para cosas que tendrían que ser tan obvias para ellos y tomar la decisión, así como Chabelita y Héctor Suárez en ese programa, que creo que no está en el mejor interés de la organización tener estas relaciones, porque lo único que genera es tener poca eficiencia, ¿no? Y también desarrollar personas con poco pensamiento crítico, ¿no? Porque ya los tratamos como bebés, los tratamos como los niños, ¿no? Y yo llegué a cometer ese error cuando inicié mi parte del libro hace años, en yo tratar quizás a mi grupito como les niños, mis hijos, y dices, no, ya después yo empecé a detectar diciendo, no es la manera acá de generar una relación eh, en la parte de trabajo. Uno, porque se presta muy malas interpretaciones de conflictos de interés. También de la otra persona, porque piensa que tú vas a cuidar su espalda por encima que las de la organización por el simple hecho de una relación de ese tipo, amistosa, porque esa es la realidad. O sea, en el trabajo bien, podemos hacer amigos, claro, pero pues velamos por el interés de una organización. Y creo que absolutamente. es importante. Y perdemos este leverage del al final de tomar el liderazgo. Porque otra vez, y vuelvo un poquito como al principio, el compliance no tóxico es el que va a vivir a través de una evaluación de desempeño también. O sea, no tener a alguien nada más por la lealtad o no tener a alguien en tu organización porque pobrecito necesita el trabajo. Que a ver,
que no se malentienda con esto que todos, somos máquinas. No, no, al final es un negocio, y si hay una posibilidad de que el negocio tenga gente para una ayuda social, bruto, maravilloso, ténganlo. Pero en términos generales, tienes a población que está contigo para que entregue un resultado derivado de un objetivo estratégico que el negocio debe tener. De lo contrario, estamos navegando en horarios nada más, pues, pseudolaborales, y el que se vaya más tarde es el que parece que trabaja más, o sea, argumentos de este estilo que cada vez más nos ponen enfrente la necesidad de decir: "Nos urge organizaciones donde seamos autónomos, independientes, con pensamiento crítico", como bien lo has dicho, Osval, y que además tengamos esta responsabilidad muy clara de hacernos dueños de nuestros actos. Seguimos culpando al cosmos, a la época del eclipse, el yo lo hubiese hecho, Julio, toda esta parte de Marte y Júpiter retrógrado, yo lo hubiese hecho, pero me pagan tan poquito. Es que yo llegaría temprano, pero nadie llega. Yo hubiera mandado el pendiente, pero nunca lo mandan, nunca me lo dijeron. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde dice? Argumentos de este estilo que parecería que nos está, dice Harari de su libro Nexus, que se los súper recomiendo, es una cosa de este tamaño, pero no tiene desperdicio, porque nos da una revisión del mundo desde la época prácticamente, pues vamos a hablar desde casi, casi que el dinosaurio por momentos, y nos trae hasta el tiempo presente de la inteligencia artificial. Nos dice, hoy en un mundo tan hiperconectado, con un miedo a equivocarme, quizás hoy más que nunca el llamado está al interior de nosotros mismos, que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con esta parte espiritual de saber, pueden creer en lo que quieran, cielo, desierto, nubes, unicornio, pero recordar que sí hay algo más, sí hay algo que sigue después de esto, y que eso que sigue sin duda formará parte de los actos que cometemos hoy. Así que más vale portarnos bien, querido Osval. mira, me encanta esta frase que comentas y me gustaría concluir con ello, porque creo que hoy más que nunca, concluyendo con lo que tú me dices, la humanidad y la humanización es mucho más importante tanto en sus skill sets como la parte también de procesos. Y me encantó, quiero decirte, esta visión que tienes del compliance, que es mucho más humana, detectar cuál es el proceso para poder mejorar el proceso y que sea inclusive más sencillo para las personas seguirlo, ser este partner estratégico, ¿no? De las áreas tanto de recursos humanos, finanzas, etcétera, ¿no? Porque compliance es sumamente amplio. Me gustaría que nos ayudaras a audiencia con 3 tips básicos de compliance, que tú digas, híjole, con estos 3 tips, si no escucharon el podcast, que más les vale la hayan escuchado, con estos 3 tips tú te sientes satisfecha que se los lleven. Te agradezco inmensamente la invitación y gracias por provocar esta conversación. Tip número uno. Compliance vive a partir de nosotros y después en el negocio. Es decir, si nosotros no somos congruentes con nuestra propia vida, el código de ética y conducta más elaborado y en letras doradas pegadas en una pared servirá de nada prácticamente. Entonces, compliance nace en nosotros. Dos, no olvidemos, por favor, como bien le dijo el Buda a uno de sus alumnos, lo más importante para el crecimiento del ser humano es que no te olvides que eres comunidad. Somos comunidad. ¿Qué significa ello? Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Es decir, somos parte del promedio de las 6 personas o 7 con las que más hablamos. Somos y además moldeamos nuestras conductas y pensamientos en relación a ellos y ellas. Si no te juntas con 5 amigos borrachos, el sexto vas a ser tú, te lo firmo, porque entonces empiezas a moldear y a normalizar el no compliance. Aguas. Entonces, 2, comunidad. Y 3, me parece que compliance. Si no se enseña y no se educa, no existe, no es intuición, es una materia que tenemos que llevar a los negocios, a las escuelas y a nuestras casas. Pues bueno, me encantó tenerte en este espacio y pues le invito a la audiencia que no se conforme a este tiempo, sino que renueve constantemente sus mentes.